¿Sabes, papá? Parece mentira. Antes de la guerra, un día Pablo y yo paseábamos por aquí. Hablábamos de novelas y películas de guerra. Y en un momento nos pusimos a imaginar una batalla. Ya sabes, aquí jugando. Los dos estábamos de acuerdo en que aquí nunca podía haber una guerra. Figúrate. Sí. Se ve que todo puede ocurrir. Mi mamá, que estaba tan contenta porque había llegado a la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. No ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Así termina Las bicicletas son para el verano, obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, cuyas palabras, desafortunadamente, están más de actualidad que nunca. El autor, que tenía 15 años cuando empezó la guerra civil, diferenciaba entre la guerra de los políticos y la que sufre el pueblo. Esto es lo que más recuerdo de la guerra. Lo poco que me importaba a mí la esencia del gran drama y lo mucho que me importaba a mí que se estuviera frustrando mi adolescencia por aquella circunstancia histórica de una magnitud tan desmesurada. Yo he tratado en Las bicicletas son para el verano que se note el enorme deterioro que la gente común sufre por la actividad de los políticos. 100 años después de su nacimiento, Fernando Fernán Gómez es considerado una de las grandes figuras del siglo XX en España. Pero ¿quién era este gigante de las letras, el teatro y el cine? Yo soy hijo de actores, nieto también de actores, entonces la decisión de ser actor no la tomé nunca. Me parece que, en fin, si se puede decir así, que nací con la decisión ya tomada. Y esa decisión ya tomada le llevó a actuar en casi 200 películas. Muchos lo recordaréis como el anciano protagonista del Abuelo, la adaptación de la novela de Galdós que hizo José Luis García, o como el maestro republicano de La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, o el escéptico padre de 4 hijas en Belle Époque, cinta con la que Fernando Trueba ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Aquí donde me ves, yo he tenido en mi vida 3 grandes frustraciones. La primera es no haber nacido en tierra de infieles, porque claro, como con el bautizo te hunden para toda la vida. ¿Por qué? No decir los curas que el bautizo imprime en el alma un carácter indeleble. La segunda es que como por la cosa de los pies me libré de insoldado, no pude desertar. ¿Y su tercera frustración? Una cosa terrible. Resulta que como solo me empalmo con mi mujer, no he podido conculcar el matrimonio. Ya ves qué paradoja. Como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza y viviendo como un circunspecto burgués. Maravillosa película como tantas que hizo Fernando Fernán Gómez. Sin embargo, su carrera empieza muchas décadas atrás. Debuta en el teatro de la mano de Jardiel Poncela y en los años 40 del siglo pasado empieza a tener éxitos en el cine con películas como Botón de ancla, Bala rasa o la ópera prima de José Antonio Bardem y Luis García Berlanga, Esa pareja feliz. Fíjate, Juan, qué bonito hacer un viaje como ese. Pero si ahí no viaja nadie. Eso es una transparencia. ¿Una qué? Sí, mira, eso lo hacen, cogen una especie de... Oiga, ¿quiere hacer el favor de callarse, hombre? Pero ve, Capre, siéntese. Pero si es por aquí. El Juan de Orduña este que lo quiere explicar todo. Siéntese, hombre. Y como en el papel que interpretaba en esa película, las inquietudes de Fernando no acababan en la interpretación. Empezó una carrera de director con obras hoy consideradas de culto, como La vida por delante, La vida alrededor o El extraño viaje, que tuvieron serios problemas con la censura franquista. Yo creo que dirijo porque tenía una tendencia desde hace muchos años a que no me dirigieran los demás. Yo no quiero que me dirijan, ni en mi trabajo, ni en mi vida pública, ni en mi vida cotidiana, ni en nada. Cuando uno es director, casi todos los éxitos de los demás, los logros de los demás, se los apunta uno a sí mismo. Director de cine y de teatro, dramaturgo, actor, novelista, articulista, polemista, miembro de la Academia de la Lengua, habitual de las famosas tertulias del Café Gijón. ¿Era Fernando Fernán Gómez un intelectual? ¿Usted es intelectual? Un poco. Hice el bachillerato. Pues tenga cuidado, es peligroso. Quizá para alejarse del peligro de la intelectualidad, su carrera está repleta de comedias
de las que podríamos llamar comerciales y que le hicieron ganar el favor del gran público, como La mítica Ninette y un señor de Murcia, Un vampiro para dos o La venganza de Don Mendo. ¡Qué puñalada! Tremenda. Infeliz, se está muriendo. Sabed que Menda es Don Mendo. Y Don Mendo mató a Menda. Maravilloso también. Y a partir de la transición, directores como Carlos Saura, Víctor Erice o Jaime de Armiñán le muestran en un nuevo registro en películas como El espíritu de la colmena o El Anacoreta. Y empiezan a sucederse los premios. 6 Goya, 2 veces el Oso de Plata, el mejor actor en Berlín, y uno honorífico por toda su carrera, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Donostia... No sé yo si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración, o más bien debería serlo de pésame, pues muchos más que los premiados son los que se quedarán sin galardón. De aquí saldremos esta noche, poco más o menos, el 0,8% de los asistentes con premio y el 99,2% sin premio. ¿Quién es Fernando Fernán Gómez? Es el protagonista de El viaje a ninguna parte, aquella oda al oficio de cómico en la que le acompañan el reparto de figuras formado por José Sacristán, el recientemente desaparecido Juan Diego, María Luisa Ponte o Agustín González. Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Orden! ¡Pero deja hablar al otro, que es tu señorito, leche! Sí, es verdad. Perdón. ¡Motor, coño! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¿Pero quién ha sido los soplapollas que ha encontrado este hombre? ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumière! Esto me tienes una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo. Para intentar responder a esta pregunta, en el centenario de su nacimiento, Blackie Books ha publicado el libro de Fernán Gómez, una antología polifacética de vida y obra, y Capitán Swing ha reeditado El tiempo amarillo, sus memorias de 600 páginas, pese a que el autor decía que no le gustaban los libros gordos y que no hay que fiarse de las memorias. Los jóvenes tienen una absoluta ignorancia de lo que va a ser de ellos. Viven en esta ignorancia. Entonces, los viejos sí tenemos todo lo contrario, que es una firmísima certeza de lo que ha sido de nosotros. Yo no me he estropeado con el paso del tiempo, porque yo en mi juventud ya estaba estropeado. Sí, yo era más bien feo que guapo, y también era débil. No soy nada musculado, ni he sido nunca musculado. O sea, yo no he notado que con el paso del tiempo me haya empeorado, porque en realidad no podía estar peor. En su funeral, su féretro fue cubierto con la bandera anarquista y Enrique Morente cantó Caminito. Caminito, que entonces estaba bordado de trevo y juncos en flor, una sombra ya pronto será. El tango favorito de ese abuelo que hablaba la lengua de las mariposas y con la vida por delante partió hacia un extraño viaje a ninguna parte de más de 7.000 días juntos. Caminito que juntos hacemos, los cómicos de esta barraca. Que se mueve porque tú das a la manivela. Para que interpreten la función Eva López, Elena Gómez, Celtia Tabeallo, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Marta González, Rocío Gómez, Ray Sánchez, Pepe Macías y Javier Gallego. Crudo. Nunca más volvió sin él su paso. Y así es como llegó a este mundo un niño que se llamó Fernando, y Fernando se llamarían también su hijo y su nieto.
y Elena se llamarían su hija y su nieta. Recuerdo haber leído no sé dónde que no se debe escribir sobre la propia infancia, porque la infancia de todos los hombres es la misma. Efectivamente, yo nací, como todo el mundo, en Lima. Así nació un artista total. Cómico, dramaturgo, cineasta. Fernando Fernán Gómez lo cuenta en su biografía, El tiempo amarillo. Y así lo recuerda su nieta, Elena de Llanos, que no lleva su apellido, pero desde hace años viaja a alguna parte a través de un archivo de recuerdos, vida y obra de su abuelo, que heredó tras su muerte. Es una caja de sorpresas que se abre y sale otra caja. Y de la otra caja sale otra caja. Y de la otra caja sale otra caja. Y de la otra caja sale otra caja. Y así hasta el fin. Pues esta caja es exactamente eso. Por extraño que pueda parecerte, estos objetos aquí reunidos son el mapa de un fabuloso tesoro. Pero Fernando no es el único protagonista de esta historia. Es una historia que nace de algo tan cotidiano como una herencia, una mudanza, un montón de cajas que esconden otras cajas, que a su vez esconden otras cajas en un juego de matrioscas fabuloso, en las que buceó para encontrar un tesoro escondido que ha decidido compartir en varias obras su nieta. Un documental. Qué alegría deslizarse y jugar con las corrientes marinas hasta adentrarse en Cueva Coralina. ¿Vienes a jugar conmigo? Vale. Tener un cerebro superorientativo. Viaje a alguna parte, que es un juego de niños, un collage de amor libre, imaginación y memoria, una conversación con las obras de Fernando Fernán Gómez y con Emma Cohen, actriz y escritora y compañera de vida y sueños de Fernando. Yo de momento, como en la realización me lo invento todo, lo prefiero porque me lo paso mejor. Yo qué sé, a que me den trabajo de lo que sea. A llorar sola, a gritarle a la mierda. Y como las cajas contienen otras cajas, de ahí ha salido también el libro de Fernando Fernán Gómez, Antología Polifacética de Obra y Vida, editado por Blackie Books. Y también se ha convertido ese viaje a alguna parte en una obra de teatro, Viaje a la Luna. Recuerde. Non es libertas ne desinere. Cuiden liberum esse. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Hay que recordar. ¡Viva la revolución! Lo has interpretado mal. Hay que recordar que en ese universo lunático es donde estaban estos seres extraordinarios. A lo mejor no sabes quién eres ahora. Elena, ¿quién eres ahora? ¿Quién eres ahora después de este viaje a alguna parte? Ostras. Pues yo creo que soy una persona más libre. Que era parte del objetivo de la película, era hacer una película lo más libre posible, siempre que los medios de existencia lo permitieran. Y creo que lo soy después de haberme sumergido en el archivo de estas dos personas, que es que fueron muy libres. Sí, sí, así se demuestra, lo demostraron en su vida, en su obra, y así se ve en el documental. Tu abuelo, que es casi el abuelo del cine, después de La lengua de las mariposas, era un abuelo raro. Sí, el mismo. Ese mismo. ¿En qué sentido lo era? Pues yo creo que porque no era un abuelo de estos que te llevan al parque los domingos, ponle, o sea, esto nunca pasó, por ejemplo. Yo creo que era raro porque él era raro en el mejor sentido de la palabra raro, ¿no? Era excepcional, entonces también era así como abuelo. Yo lo que más recuerdo era que era divertido, que era sorprendente, que era una persona que yo me quedaba como pasmada. Yo recuerdo solo mirarle así como eso, como nubilada. Uh-huh. Y luego también recuerdo que, bueno, lo que se dice de que era un gran conversador y yo no entender nada de lo que decía, pero aún así estar como de no querer estar escuchando nada más que eso, aunque no entendiera ni una palabra. Luego era muy lúdico, tanto él como Emma, todo el rato jugaban, se inventaban historias, dramatizaban broncas que no tenían para hacerte para reír. Entretener. Sí, entonces era muy divertido. Pero tú dices que de niña te daba vergüenza decir que era tu abuelo. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé bien. Con el tiempo yo creo que tiene que ver con
con lo público, con no entender esta cosa de lo público tan bestia que tenía Fernando, una fama tan grande, y que, claro, para mí de últimas era mi abuelo. Entonces no sabía yo conjugar estas dos cosas y por eso lo mantenía como en secreto. Y sin embargo ahora se ha convertido en motivo de tu obra. ¿En qué momento cambia tu percepción? Pues, bueno, cambia pues hace 6 años, cuando decido ponerme a investigar en profundidad su obra y Emma me da acceso a ese archivo. Y es un archivo tan ingente, tan maravilloso, tan lleno de cosas que yo desconocía, que ahí de repente, este tabú se vuelve todo lo contrario, ¿no? Y lo que digo, lo proclamo a los 4 vientos, porque llevo 6 años que solo hago esto. Sí. Así que se ha convertido en el centro de tu vida. Sí. ¿Lo aprovechaste como nieta? ¿Pudiste hablar todo lo que querías con él o ahora mismo tienes conversaciones que no tuviste en su momento? Claro, no, un montón, pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Con la gente que se va, que dices, ay, si hubiera hablado de esto o de lo otro. No, hay muchas cosas de las que no conversé, de algunas intento conversar en la película. Y luego lo bueno, que esto es algo que le dije a Emma cuando todavía estaba viva, le dije, siento no haber hablado más con él. Y su respuesta fue, lo tienes en sus libros. Y eso lo tenemos todos, ¿no? Tenemos a Fernando en su obra. ¿Quién era para ti? Fernando Gómez. ¿Le llamabas, por cierto, Fernando y Emma? Bueno, abuelo y Emma. Ah. Emma siempre fue Emma. Eran el abuelo y Emma, que eran como un pack para mí desde pequeña, ¿no? Sí. ¿Quién era? Era un ser especial, enigmático. Para mí era muy enigmático. Ha dejado de ser tan enigmático cuando he investigado más su trabajo y también cuando he entendido que es que ese hombre no paró de trabajar. O sea, porque además de todo lo que conocemos, está todo lo que está en el archivo que no se conoce. Entonces tú dices, pero ¿cómo le daba tiempo además para irse de farra tanto como se iba, ¿no? Y para tener esa vida social tan activa. Es verdad. Porque no paró de trabajar. Entonces yo creo que era un gran creador. O sea, y de esta gente que crea porque necesita crear, no por la fama ni para ver qué les parece a otros su obra, sino por eso, por crear. Y esta historia de un creador comienza por el final, con la muerte de los abuelos. Si las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu vera, hermana mía, cuántos ratos pasaría. El gran Chicho Sánchez Ferlosio en la banda sonora del documental, hablando de la cercanía de esos dos seres que fueron el más reconocido, Fernando Fernán Gómez, y la conocida sobre todo para los entendidos, escritora, actriz Emma Cohen, por cierto, también gallina caponata en Barrio Sésamo. Ella decía que fue su mejor momento como intérprete. ¿Sí? Sí, decía que porque disfrutaba mucho, porque podía decir lo que quería. Les daban bastante libertad en los guiones, de hecho tanta que les censuraron y les quitaron. Y vino Spinette, que era mucho más light. Y ella decía que fue su época más feliz como intérprete y además decía, porque además es que no se me veía el físico. Y luego decía, bueno, se me veía la gallina. Sí. ¿Crees que su obra debería conocerse más, la de Emma? Sí lo creo, pero porque creo que es muy poderosa, que está llena de creatividad, de libertad, de subversión. Es una obra muy subversiva. Entonces yo creo que sí, que sería bueno y sería rico para mucha gente. Ahora mismo lo único que está en circulación de su escritura es Asuntos Interiores, que es la novela que estaba terminando de escribir y esa se puede conseguir. Pero luego están sus cortos, que prácticamente nadie conoce. Y eso, o sea, tú ves una escritora absolutamente, o sea, una directora absolutamente libre, ¿no? Que no se deja llevar por los cánones, que juega, que se entrega ahí. Vaya dos seres libérrimos que se juntaron. De hecho, dices que fue co-guionista simbólica de esta historia. Sí, porque yo empecé con esto cuando Emma todavía estaba viva y ella pues se leía las primeras versiones de guión, me opinaba, daba ideas, hay algunas ideas que son de ella. Y a ella esta cosa de vamos a decir, de este dispositivo mágico ficcional que hace la peli, de crear diálogos, de traer a Fernando a la casa, a ella le interesaba mucho. Y ella siempre me decía, cuanto más raro mejor, Elena, cuanto más raro quede, más interesante. Bueno, eso es una muy buena manera de enseñar a mirar, que tú dices que Emma ha hecho contigo. Ese es un muy buen consejo y ese otro también. Tienes mucha imaginación, tienes que activarla. ¿Te enseñó a mirar? Sí,
Sí, Emma me enseñó a mirar. O sea, yo era mucho menos observadora antes de pasar tanto tiempo con Emma, porque Emma se fijaba en cada detalle de la vida, pero para disfrutarlo, no solo para observarlo. O sea, ella veía pasar un caminito de hormigas y se inventaba una historia sobre lo que estaban haciendo esas hormigas. Era mágica, era todo a su alrededor era magia. Pues hablando de magia, y antes lo acabas de decir, la casa se ha convertido casi en una casa mágica, en casa de los espíritus, donde la cocina conserva sabores y platos, los armarios conservan los olores, el jardín las sensaciones, y esas cajas conservan miles de recuerdos. ¿Cómo ha sido este viaje hacia alguna parte? A través de todos estos olores, colores, recuerdos, sensaciones. Pues ha sido un viaje muy emocional. Porque, claro, sumergirte en una casa de la que tienes tantos recuerdos, pero que de repente está de alguna manera vacía, aunque está muy llena, bueno, pues hay de todo, ha habido de todo, pues ha habido echar de menos, pero también ha habido, y por encima de todo, mucho disfrute, porque, claro, todo lo que hay ahí dentro está tan vivo, es tan enriquecedor, te hace tantas preguntas y te genera tantas preguntas nuevas que al final pues no te sientes sola. O sea, yo por eso siempre digo que esta película juega con la presencia y la ausencia de Fernando y Emma, porque aunque no estén físicamente, ellos siguen ahí y te acompañan. ¿La casa sigue como estaba? Sí, porque como yo la quería mantener así para la película y ha tardado 6 años, pues sí he vivido 6 años con todo tal cual. Bueno, es que han sido 6 años muy, muy, muy ajetreados. Sí. Porque eso te ha llevado a crear una obra en torno a la memoria que os une. No sé si primero fue la charla TED o el mediometraje Hablan los muertos, luego un documental bastardo, ¿no? Viaje a alguna parte, un libro, la antología polifacética y una obra de teatro. Sí, a ver, el objetivo siempre fue la película. Y gracias a que es tan difícil conseguir dinero para hacer una película, pues se ha ido ramificando y han salido los otros proyectos, porque como ellos eran tan prolíficos y tan polifacéticos, el archivo lo permitía. Entonces, ¿que esto se retrasa? Bueno, pues mira, podemos sacar esto otro. Entonces, todo parte de ahí, pero al final todo ha salido antes que la película. Bueno, solo falta la obra de teatro. Pero era la preparación para esta película. Sí. No sé si fiarme de ti. En realidad, tú eres como todos. Solo te crees lo que ves, o lo que no se sale ni un poco de los esquemas establecidos. ¿Crees que le gustaría al escéptico Fernando lo que has hecho? Ya, qué buena pregunta, me lo he preguntado tanto. Es que no lo sé, honestamente yo sé que a Emma sí, porque tiene mucho que ver con ella y está en la base. A Fernando no lo sé, lo único que sé es que algo genial nos diría al respecto, pero si le gustaría, no lo sé. Pues yo tampoco sé qué diría tu abuelo, pero tú juegas también con la ironía y el humor socarrón. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste. Una tienda de animales, eso es mucho más triste. Con los perros en sus jaulas. Mensajes como este, a través del tiempo y a través de la película, le lanza la nieta al abuelo en esta película o ficción soñante, estrenada el 11 de febrero de este 2022, que es un collage de géneros, documental, biografía, teatro, animación, como estamos contando. Participa José Sacristán, a quien tu abuelo retrataba en preciosos storyboards que ni siquiera Sacristán conocía. Sí. Intervienen además también Juan Diego, Verónica Forqué, en la escena de los pelirrojos y nuestro querido John Roth. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido el rodaje de todo esto? ¿Qué ha sido lo más bonito del viaje? Muchas cosas, pero precisamente esto que mencionas, yo creo que ha sido de lo más divertido, fue rodar con todas las maravillosas personas pelirrojas y con las personas que tú has mencionado, que además estaba Óscar Ladoire, Tina Sainz, Nuria Gallardo, y eso fue maravilloso, pero para todo el equipo, porque para nosotros ver interpretar a estas personas aquí a 1 metro era un lujo, estábamos todos emocionados, y la escena de los pelirrojos pues fue muy divertida, claro, porque también para esas personas nunca habían estado con tantos pelirrojos a la vez. Y entonces estaban todos de wow, ¿sabes? ¿Cuántos eran en total? Eran 50, creo. Madre mía, esto también es para la historia del cine. O sea, probablemente nunca se ha hecho una escena con tantos pelirrojos. Aquí no, a lo mejor en Irlanda sí, ¿no? No lo sé, yo no la he visto, pero igual 50 son muchos. Fernán Gómez,
tenía un gran círculo de amigos y de amistades. ¿Pasaba mucha gente por esa casa? Sí, es que esa casa era una casa de reunión. Yo lo recuerdo así, recuerdo las fiestas siendo pequeña, y además era una casa de fiestas de varias generaciones, porque al final, claro, Emma y Fernando pertenecían a generaciones distintas. Emma era muy de reunir y de hacer fiestas, y entonces sí, en esa casa pasaba muchísima gente, muchísima gente. Entonces esa fiesta pelirroja también es un guiño a eso. Pues vamos a seguir hablando con quienes tuvieron ocasión de pasar por aquella casa. Claro. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Aparte de lo polifacético que era, como nos ha contado su nieta, Fernando Fernán-Gómez era un gran conversador. Yo soy, según mis amigos íntimos, un gran conversador y estoy en multitud de reuniones en las que siento yo un gran conversador. El que habla es el otro amigo mío que ha dicho: Fernando es un gran conversador, y no hablo más que él. Esa ironía fina siempre. Precisamente fue en La Luna, la casa de Fernando y Emma, donde el también director, guionista y novelista David Trueba, junto al escritor, cineasta y profesor Luis Alegre, quisieron destacar esa faceta de conversador y dirigieron en 2006 La Silla de Fernando. David, Luis, crudos días. Hola, crudos días, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de saludaros. ¿Cómo surge la idea de hacer el documental, David? Pues surge a partir de las sobremesas con Fernando. O sea, cuando nos volvíamos a casa a veces por la noche o el amanecer, Luis y yo y algún otro amigo siempre comentábamos lo afortunados que éramos de haber asistido a ese espectáculo. Entonces, un día a Luis y a mí se nos ocurrió la posibilidad remota de proponerle a Fernando que pudiéramos grabarle y que quedara eso para aquellos que años después o cuando él ya no estuviera, pues pudieran asomarse a ese show, a esa maravilla, ¿no?, de escucharle hablar. Y la verdad es que Luis y yo estuvimos años dándole vueltas a la idea y sobre todo con el enorme temor de proponérselo y que nos mandara a la mierda. Vale, ¿y qué hizo? ¿Os respondió con el mítico "a la mierda"? O... Sí, bueno, nos mandó a la mierda, sí, realmente. Pero fue tan agradable que nos dimos cuenta de que podíamos insistir una segunda vez y entonces ya Luis se acordará, lo empezó a llamar el experimento. Bueno, que vosotros lo que queréis hacer es un experimento, ¿no? Ajá. Y como no teníamos tampoco ninguna... Él pensaba que eso no iba a interesar a nadie. Eso es. Pero ¿a quién le va a interesar? Yo hablando. Y sí, que les va a interesar a muchísima gente. Y lo que ha dicho David es verdad porque decíamos, tú imagínate que ahora mismo aparecieran unas conversaciones grabadas con Miguel de Cervantes, sí, con Quevedo, con Lope de Vega, con Goya. Sería genial. Entonces, es que para nosotros Fernando Fernán-Gómez, al margen de nuestro amigo, era un gigante de la cultura española y teníamos la impresión de que eso iba a ser un material muy valioso en el futuro, sin soñar en ese momento que íbamos a rodar una película que se iba a estrenar en los cines. O sea, era una cosa mucho más vaga por nuestra parte, ¿no? Era dejar un material por si algún día alguien lo encontraba y le podía resultar interesante. Era un experimento y es muy interesante verlo, lo recomiendo yo a quien no lo haya hecho. David, ¿y en ese experimento cómo os lo pasasteis? ¿Qué es lo que recuerdas? Lo pasamos maravillosamente bien. Fue una oportunidad perfecta porque nosotros estábamos acostumbrados a cenar con Fernando o a comer con Fernando, pero siempre en esas comidas obviamente tú no podías interrogarle, o sea, es decir, hablábamos de muchas cosas, pero salían los temas que salen en la conversación de cualquiera, porque Fernando era muy poco plasta, o sea, no era un señor que llegaba y se ponía a pontificar, eso jamás. Se hablaba de los asuntos que estuvieran en ese momento sobre la mesa, desde pues la guerra de Ucrania sería ahora o el triunfo del Real Madrid anoche, o sea, las cosas habituales que están en una comida. Y entonces esto nos permitió sentarnos delante de él, ir a verle y acompañados, digamos, de nuestro pequeño equipo y tal, ir a verle y plantear pues conversaciones sobre asuntos que nos interesaban, que habíamos tratado a lo mejor más superficialmente en otras ocasiones, o intentarle
forzar a que nos contara algunas anécdotas que nos parecían fundamentales que contara y que él siempre era reacio a repetir, pero que íbamos ahí detrás, Luis y yo, peleándonos por sacárselo. Y tú que eres un gran contador de anécdotas, doy fe, ¿cuál es la suya que más te gusta, que mejor recuerdas? Bueno, en la película yo creo que o sea, nosotros lo que hicimos es una selección en el montaje intentando dejar todo aquello que nos gustara y no, si algo nos gustaba pero un poco menos lo dejábamos fuera. Pero creo que en la película la que es antológica es la de la noche, o sea, es decir, cómo la vida consistía en seguir la noche, en que la noche no acabara. Y en lo que ha sido en nuestra vida personal, no sé si Luis estará de acuerdo, para mí una antológica es sobre la banda sonora de una película suya, sobre cómo se compuso esa banda sonora y los pasos que dio con diferentes músicos para hacerla. Esa noche en que nos contó aquello, yo lo tengo grabado en mi cabeza como una de las cosas más geniales que me han pasado. Luis, tú defines a Fernando como un gigante de la cultura en un país enano. ¿Crees que su figura, me parece una definición brillante, sería mayor o más respetada, qué te digo yo, en Francia? Bueno, no te quepa la menor duda. O sea, en Francia hace es una pregunta muy retórica. Poco ha muerto Jean-Paul Belmondo y le han tributado un funeral propio de los hombres de Estado. Por supuestísimo que sí, es algo que tenemos que envidiar a la cultura francesa, ¿no? La devoción, el respeto y el cuidado y el mimo con el que tratan a gente de esta talla. Pero es que yo creo, a ver si Luis está de acuerdo. Espera, que está intentando interrumpirte, David, pero Luis te oye mal. A ver, David, interrumpe un momento, venga. No, perdón. Le quería interrumpir a Luis para decirle que realmente lo que sería o sea, sería considerado un gigante en España, Fernando, si fuera francés. Lo consideramos nosotros un gigante por nuestra todos los cuenta, españoles ¿sí? estarían rendidos pero a bueno, Fernando Gómez, quiero decir con lo esto importante es que no fuera español, que no hubiera opinado nunca sobre nada español. Efectivamente. Termina, ya no sé quién hablaba. Sí, Fernando, Luis. Fernando, digo. No, Fernando. Que desgraciadamente ahora mismo a mucha gente, pese a que también hay que reconocer que alrededor del centenario, pues ha recibido todo tipo de piropos como es natural, pero yo me acuerdo que estaba David en ese momento cuando el año 2002 más o menos, cuando Fernando ya tenía pues 81 años, salimos de ver una película en un pase privado en Cinearte, y ahí en la plaza cuando salió unos chicos lo reconocieron. Unos chicos que debían tener como 15 o 16 años, que estaban jugando ahí en la plaza, y uno le dio un codazo al otro y le dijo: mira quién está ahí, el de a la mierda. Ay. Y entonces nos pareció muy simbólico que alguien de la talla cultural, intelectual y de todo tipo de Fernando Gómez fuera reconocido en su país como el de a la mierda por unos jóvenes, ¿no? Ya, es una pena en realidad, porque alguien con una obra tan ingente como la que tiene Fernando Gómez, y además con películas tan maravillosas, con actuaciones tan inolvidables, al final que sea recordado por esto. No, al contrario, he procurado que se sepa para que me dieran menos la lata. En una determinada época yo ya, cuando vi que empezaba a tener fama de antipático, yo dije, no, a mí me conviene cultivar en cierta medida esta antipatía en vista de lo pesados que suelen ser casi todas las gentes que me rodean. Yo dije, no, esto, cierto grado de antipatía yo creo que es conveniente. Él, como siempre, llevándola a su terreno. ¿Sí? Que Fernando era el antiplasta. Pero es verdad, y además es que detestaba a los plastas. Y efectivamente su fama de antipático le protegía ante ellos. Claro, de ahí que saltara ante un reportero plasta, como fue en aquella ocasión Pablo Carbonell, que fue muy plasta y lo mandaba a la mierda. Elena, ¿cómo era su carácter realmente? No parece un tipo antipático, en realidad. No, para nada. Yo lo que más recuerdo, y creo que, bueno, que ellos están de acuerdo y que todo el mundo que lo trató de cerca coincide, en que era muy amable, muy respetuoso, o sea, tenía un profundo respeto por las demás personas y una persona muy cariñosa y muy tierna. O sea, no, para nada. Y un tímido. Y un gran tímido, además, claro. Quizá de ahí también a veces esa mala leche. Pues igual, defensiva. Exacto, un mecanismo de defensa, sí. En Viaje a alguna parte cuestionas cierto machismo que se le ha criticado en alguna ocasión. Por ejemplo, decía cosas como que no podía ser amigo de las mujeres. Sí. ¿Qué piensas tú al respecto?
Pues yo creo que por un lado es una provocación, porque a él le gustaba provocar y jugar con el lenguaje y con las maneras de estar, ¿no? Entonces creo que hay algo de provocación, sobre todo cuando piensas luego con qué mujeres estuvo a lo largo de su vida, ¿no? Que todas eran muy inteligentes. Y luego si ves su obra también. Entonces yo creo que es un machismo generacional total, o sea, era un señoro para muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que luego tú miras sus películas y, por ejemplo, por poner una, El mundo sigue. El mundo sigue es una historia protagonizada por mujeres donde a las que les pasan cosas y hacen cosas son las mujeres, no son floreros subsidiarios del varón. Mi hija Hildegard, lo mismo. O sea, su obra es muy avanzada en términos de género y otros hombres de su época no estaban contando estas historias. Entonces, bueno, es también parte de provocación, yo creo. En términos artísticos también son muy avanzadas muchas de las películas de Fernando Fernán Gómez. David, como cineasta, aparte de como persona, ¿cómo definirías la obra de Fernando Fernán Gómez? Bueno, yo creo además que Fernando, cuando dice que él no podía ser amigo de las mujeres, lo dice como una debilidad suya. Es decir, no lo dice como una particularidad moral o una digamos, diferencia con ellas, sino porque lo que piensa es que cuando está delante de una mujer lo que tiene es un enorme deseo y tal, y que eso es una debilidad suya que le impide. O sea, siempre se hacen como interpretaciones de la frase. Lo que dice sobre el cine, yo creo, siempre además lo he comentado, que es un actor tan brutal que ha oscurecido al director y que nadie respeta. Fíjate. O sea, si Fernando hubiera sido solo director de cine y tuviera las películas que tiene, que las hay buenísimas, malas y regulares, pero con las que tiene sería considerado uno de los mejores directores del cine español, a la altura pues, de Berlanga o de Bardem o de los grandes clásicos de nuestro cine. Lo que pasa es que, claro, el actor se lo come. A ver, me encanta cómo se interrumpen estos dos. No se oyen el uno al otro. Venga, adelante, Luis. Eclipsar su talento como director. Y por otro, es que algunas de sus grandes obras maestras, como El mundo sigue y El extraño viaje, es que no se estrenaron. Y a estas alturas, para la inmensa mayoría de la gente, salvo para los cinéfilos, siguen siendo dos películas completamente desconocidas. Claro, si lo mejor que haces como director pues no se estrena y luego se convierten en películas de muy difícil acceso, es que tampoco es fácil forjarte un prestigio como director para la inmensa mayoría de la gente, pero para los aficionados al cine, los cinéfilos, los cineastas, es un súper director. Yo creo que también lo es. Yo siempre recuerdo 7000 días juntos, que es una película que me pareció una pasada, como casi todo lo que ha hecho para el cine. Bueno, pues Luis, David, de verdad gracias por ayudarnos a conocer otras facetas de Fernando Fernán Gómez, ese hombre tan polifacético, aunque él no compartía esa opinión. Parece que hago muchísimas cosas, porque he escrito obras de teatro, he escrito guiones de cine, he dirigido cine, he hecho radio, pero es que yo, por ejemplo, no sé conducir automóviles, no sé bailar, no sé montar en bicicleta, no sé cazar, o sea, no sé muchísimas cosas que cualquier otra persona hace. Por tanto, yo veo que esa otra persona es más polifacética que yo. Otros dos polifacéticos son Luis Alegre y David Trueba. Un abrazo muy fuerte a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, decía que no sabía hacer muchas cosas, pero sí que sabía, por ejemplo, una faceta desconocida por la mayoría, cantar. Esto aparece en Viaje a alguna parte. Sabes, esta noche me siento más solo y más perdido en mis recuerdos, que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño, que también fue primavera en tu presencia, de una playa muy nuestra, donde fui arena para sostenerte, de un mar muy nuestro, donde fui ola para acariciarte. Presencias, pequeñas cosas vistas hoy como irreales, casi absurdas. ¿Por qué nos volvimos cuerdos de repente para sentir este vacío, sin poder mirar ya nada hacia el futuro? Solo hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Quizás mejor que esta faceta haya
permanecido desconocido. Sí, según se mire. Según se mire. Pero me ha parecido una maravillosa mezcla, lo estábamos comentando, entre Barry White, un momento fucker al inicio, en esa narración con esa voz impresionante, profunda, y después ese estallido a lo David del Nomo. En el estribillo. Cuando se pone a cantar. Eso lo ha dicho Elena, es cosa suya. Bueno, ¿cuál ha sido, aparte de esta, la mayor sorpresa que te has encontrado al abrir caja? Bueno, esta ha sido una grandísima, que le agradezco a mi amigo y compañero del rodaje, Dani Goldman, que el primer día de rodaje me dice, ¿tú has escuchado esto? Y digo, no, pero esto tiene que estar en la película, por supuesto. Hay muchos actores, por cierto, abro un paréntesis, que tienen carreras pseudo musicales bastante olvidables, pero muy divertidas de seguir. Por ejemplo, el de Star Trek, no me acuerdo ahora del nombre, el tipo que lleva la nave de Star Trek, que no me sale ahora el nombre. Pues sí, este ha sido un gran descubrimiento. Otro han sido los storyboards que tú mencionabas. Porque hacía muchísimos, hay de muchas películas, incluso de algunas que no llegaron a rodarse, y a un nivel de detalle que te das cuenta de que Fernando disfrutaba dibujando y que se le daba muy bien también, mucho mejor que cantar, por supuesto. Y luego otra cosa que para mí tiene, bueno, pues mucho valor simbólico y político de alguna forma es su cartilla de la CNT de 1938. Yo cuando encontré eso, de repente, como que se te abren, ¿no?, miles de canales. Entiendes muchas cosas. Muchas, y también que se conserve, claro, porque muchos tuvieron que hacerlas desaparecer. Claro, ¿de qué año es? Del 38, en plena guerra. O sea, hay muy poco de ese material, porque claro, te la jugabas. Fernando consiguió encontrar un escondite seguro y yo me la encontré. Entonces, para mí ese objeto está cargado de, bueno, de lo que pudo ser, de lo que podría ser. Bueno, aunque no fuera en la militancia política activa, oficial, porque no se podía, sí que han sido, tanto Emma como Fernando, dos libertarios. Totalmente, sí. Y Emma bastante activa. O sea, Emma sí que era más activa, estuvo en varios periodos en CNT y demás. Pero bueno, sí, los dos eran eran de moral libertaria, partidarios de una moral libertaria. Y Fernando siempre decía, y lo practicaban en la vida, o sea, era verdaderamente así, no era una impostura. Y Fernando decía esto de que, claro, que sobre todo por la anarquía y por el anarquismo sentía una gran curiosidad, dado que nunca se había permitido, no se había permitido que se llevara a la práctica. Entonces, todo lo demás no le convencía, pues a lo mejor la salida era el anarquismo para convivir. Lo siguiente es muy anarquista, Fernando, según sus propias palabras. Lo que mejor se le daba no era la música, era esta otra cosa. Yo estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Pues en realidad esto es falso. Como tú bien has descubierto, o sea, no ha parado de hacer cosas, Porque cuando creíamos que eso era todo, aparecieron más obras. ¿Cómo fue eso, Elena? Como empezar a encontrar legajos y decir que aquí hay más cosas que no se han publicado. Sí, que está todo esto aquí. Pues así fue sorpresa tras sorpresa. Y entonces, pues lo que era una investigación cinematográfica, dices, no, pero todo esto... y claramente era publicable en el sentido de que estaban completas con la fecha, o sea, ahí había una intención de difusión por su parte, ¿no? Entonces, pues fue ponerse a reunirlas y a hablar con gente. En el caso del teatro, pues es lo que primero se impulsó, sí. y empezar a editarlo. Se reunían por primera vez en teatro, eso es. Todas sus obras dramáticas, y luego aparecieron otras 2 nuevas comedias y algo más, publicado por Galaxia Gutenberg, sí. En las que contaste con la ayuda de Manuel Barrena. ¿Por qué? Bueno, ya en el de teatro lo editamos a medias Manuel Barrera y yo, porque él es un especialista, sabe muchísimo de teatro en general y del teatro de Fernando en particular. Y entonces pues que se caía por su propio peso, tenía que ser con él, ¿no? Yo soy mera archivera. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar juntos, aprendí mucho, es muy cuidadoso y muy generoso en el trabajo, Manuel, y entonces, como siguieron saliendo obras, fue, bueno, Manuel, ¿te sigues ocupando tú de la edición de estas obras de teatro que siguen apareciendo? ¿Son obras que tu abuelo no quería publicar o que no tenía claro? No, yo creo que sí que quería publicarlas, lo que pasa que, bueno, esto son hipótesis, ¿no? Lo que pasa que o publicarlas o llevarlas a escena, porque muchas veces el teatro se escribe para llevarse a escena, ¿no? Tu idea principal no es publicarla y a veces se publica posteriormente. Entonces, de hecho, en el libro de teatro hay algunas que se representaron en los 80 y que nunca se habían publicado. Esto también se da. Entonces, yo creo que todas estas obras sí que él quería llevarlas a escena porque estaban en carpetas, con el nombre fuera, con la fecha, como todo muy ordenadito. Sí, pero claro, como hacían tantas cosas, muchas se quedaban ahí. Claro, proyectos que se abandonaban en el camino porque se iban haciendo otros. Con Manuel ha estado hablando Rocío Gómez. El teatro está muy presente en toda su carrera,
desde el principio hasta el final. Ya era así con lo que conocíamos antes de esos descubrimientos, porque sabíamos que, bueno, había estado con Morir Cuerdo, Vivir Loco hasta prácticamente el último año de su vida, ¿no? Escribiéndolo y después incluso montándolo, pero es que los nuevos descubrimientos incluso amplían todavía más esa franja, ¿no? Y vienen a demostrar que en realidad el teatro fue lo primero prácticamente que hizo siendo un niño. Por ejemplo, el volumen primero que sacamos hace un par de años, El Guiñol de Papadic, es una obra del año 38, o sea, de un Fernando Fernán Gómez de 17 años. Y ya tenía una obra de teatro. Manuel Barrera escribe el prólogo de Teatro, esa primera compilación de obras inéditas. Es autor de la literatura dramática de Fernando Fernán Gómez y pese a su conocimiento sobre su obra, también se sorprendió. Y le sigue asombrando la amplitud creativa y expresiva que encontró. Desde obra muy, muy profunda, muy filosófica, muy impresionante, desafortunadamente poco conocida, como por ejemplo en La Coartada, un drama magnífico, ¿no? A otras obras que son realmente desternillantes, ¿no? Sin perder esencia y sin perder fondo, pero muy, muy, muy divertida, como por ejemplo pudiera ser Los Invasores de Palacio, ¿no? Algunas de las más de 20 obras publicadas eran desconocidas hasta ahora. Otras, como La Coartada, sí habían sido representadas. Incluso fue finalista del Premio Teatral Lope de Vega, premio que después ganaría con Las bicicletas son para el verano. Para el propio Fernán Gómez, la cumbre de toda su creación. Desde su adolescencia o incluso antes, hasta el último año de vida, escribió teatro. Y es curioso que haya un silencio de años en su carrera creativa. Manuel establece distintas etapas. Podemos contar El Guiñol de Papadí, Pareja para la Eternidad y estas dos otras que te mencionaba ahora, ¿no? Delito de Sangre, Marido y Medio, que fueron ese fracaso y que vio que, bueno, no estaba todavía, digamos, formado en ese momento, ¿no? Para lanzarse definitivamente como dramaturgo a la carrera, por un lado, y por otro lado, que ahí irrumpe su carrera de actor, lógicamente, ¿no? Y empieza a tener los primeros éxitos. Y entonces, entre una cosa y otra, la decantación está clara, ¿no? Se decanta claramente por configurar su carrera de actor tanto en teatro como sobre todo en cine, ¿no? Que pues ya en los años 50, 60 va a tener muchísimo, muchísimo éxito, después incluso como director también, ¿no? Y ahí va a haber un impasse grande. Pese a este silencio de años, Manuel ve teatro en todo lo que hace Fernán Gómez. Y cuando él se refiere a la poesía dramática, no se refiere solo a la literatura dramática propiamente dicha, digamos, ¿no? Sino que él entiende que hay literatura dramática también en el cine, por ejemplo, ¿no? Que era lo que su amigo Aro Teglen, el crítico Aro Teglen, ¿no? Pues llamaba las otras vías de la teatralización, ¿no? Es decir, que de alguna manera estaban haciendo teatro, aunque no estuvieran haciendo teatro en sentido estricto. La base del teatro está en toda su producción, novela, ensayo, teatro radiofónico. Para Manuel, las obras inéditas confirman ese estilo. Muy anclado en la tradición española, sin excluir nada más, ¿no? Sin excluir todo lo demás. Sobre todo en lo que la tradición española tiene del disparate, del esperpento, de la tragedia grotesca, ¿no? Yo creo que lo que Fernando Fernán Gómez quería, sobre todo como finalidad con su obra, era, en gran medida, revelar lo mucho de sainetesco que hay en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestras propias existencias, en la vida de cada uno de nosotros, y que para eso desplegó pues todos los recursos, ¿no? Que despliega en su teatro, que sería muy largo hablar ahora, ¿no? Pero sería largo hablarlo ahora, pero podemos leerlo en la obra publicada de Fernando Fernán Gómez, que cuenta con 2 nuevos tomos de obras inéditas hasta el momento, teatro, y 2 nuevas comedias y algo más. Manuel se quedaría con... Me quedaría con esa oralidad tan grande de su teatro, ¿no? Con esa cercanía, ese que parece que estás leyendo y parece que te está hablando un amigo directamente, ¿no? Un amigo que escribe con una sencillez de estilo que el arquitecto, director y guionista José María Forqué resumió así. Fernando Fernán Gómez es el triunfo de la sencillez sobre el estruendo. Y Francisco Umbral así. De Fernando Fernán Gómez dijo, Fernando Fernán Gómez es un clásico que se sabe clásico, o sea, un moderno. Y podíamos pasar horas escuchando a otros hablar de Fernando Fernán Gómez, abriendo cajas y cajas de sus obras, sus citas, sus recuerdos, pero os dejamos tiempo para que lo hagáis siguiendo vuestra propia curiosidad y disfrutéis también eso de perderse en el fascinante mundo de Fernando Fernán Gómez. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti. Cuenta Manuel que su esencia, la esencia de Fernando Fernán Gómez, es el teatro. No tengo una predisposición, un amor, una tendencia especial por el teatro. A mí cada vez me va gustando
más escribir, por lo que tiene esta labor de solitaria, de encerrada, de poco contacto con el público, que nunca me ha agradado. Es lo que menos me agrada a mí del teatro, es que mientras uno trabaja, el público esté. Al teatro le hizo el inmenso homenaje que es Viaje a ninguna parte. Aquí escuchábamos un fragmento del extraño viaje. ¿Tú estás de acuerdo con Manuel? ¿El teatro, a pesar de que haya público, era lo más esencial de Fernando Fernán Gómez? Bueno, claro, Manuel se refiere más a la escritura, ¿no? A la escritura, yo creo, dramática, ¿no? A la escritura dramática. Y luego, claro, es que Fernando se inició en el teatro, porque, bueno, era lo que había, ¿no? En esos años, a disposición, y viene es hijo de cómica, es decir, tiene toda esa tradición, ha mamado eso, entonces eso está en la base, y de hecho él retoma ese tema, como tú has dicho, en la película y en varios de sus textos. De lo que está hablando es de eso, es del mundo del teatro y del mundo de los cómicos, porque él también dice que él solo escribía de lo que conocía porque el otro le parecía dificilísimo. y en ese sentido, sí, claro, el teatro está en la base. Lo que le dejó de gustar es actuar. Lo de las repeticiones, parece que le aburría mucho todos los días lo mismo, o sea, no soportaba esa repetición. Y luego, bueno, lo que él mismo ha dicho, que claro, que es una gran paradoja, ¿no? Que no le guste que la gente le mire trabajando, pero su trabajo consista en trabajar delante de la gente. Exactamente. Claro. Bueno, y la carrera teatral de Fernando empezó en la Escuela de Actores de la CNT. Eso es, exactamente. Y además él siempre, precisamente en esos años, creo que un año antes de lo de la cartilla, pues sería en el 37, empieza a tomar clases en la escuela de la CNT, conoce a Manuel Alexandre, gran amigo ya para toda la vida, y él de esto lo ha escrito tanto en las memorias como en otros textos, que recuerda que es la época de interpretación la más feliz que él recuerda, que nunca se volvió a sentir tan feliz como en esas sesiones y en esas maneras de entender el trabajo. ¿Y por qué crees que fue así? Pues supongo que porque era bastante libre la cuestión, porque también no había la presión de lo laboral, porque era una escuela, ¿no? Yo creo que todo eso tuvo que ver. Recuerda mucho a Carmen Seco, a su profesora de recitación. Creo que quizás ahí encontró un universo que tenía más que ver con la creación, ¿no? que con lo laboral, que como él dice que no le gustaba tener que estar trabajando. Y ese espíritu libertario y revolucionario traspasó a su vida y a su obra. Hay episodios como este. A mí me parece, y en esto recojo una frase de Jean Genet, que dice: todo el tiempo que no se dedica a la revolución es tiempo perdido. Pero yo reconozco que para eso hace falta tener unos cojones que yo no tengo. Pues a pesar de no tener cojones, según él, en 2003 fue uno de los que leyó el manifiesto de No a la Guerra de Irak. Lo escuchamos en el programa que le dedicamos al no a la guerra de Ucrania. Y hay un episodio poco conocido en su biografía, el de su firma en la famosa carta a Fraga sobre la represión en Asturias. Paco Raval y él fueron los dos únicos cómicos que se atrevieron a jugarse sus carreras y sus vidas haciéndolo. ¿Crees que su posicionamiento de alguna manera afectó a su carrera? Bueno, precisamente afectó a lo inmediatamente posterior a esta carta, porque no pudo trabajar en Televisión Española, le vetaron durante varios años. Y fue Jaime de Armiñán el que intercedió por él para que, como él dice, para que le levantaran el castigo. Sí, en ese sentido le afectó, por lo menos en lo más inmediato, sí. ¿Qué diría hoy del mundo en el que estamos? Te lo preguntas muchas veces, ¿no? Sí, pero es que no tengo respuesta. Supongo que estaría, bueno, pues supongo que triste, pero no sé si sorprendido, ¿no? Porque, bueno, era una persona con gran capacidad de análisis. Yo creo que también siempre desde la duda, ¿no? Nunca desde las verdades absolutas. Entonces, y habiendo vivido una guerra, creo que quizás no estaría sorprendido en ese sentido, sino, bueno, consternado y dolorido y dolido, pero probablemente encajando y comprendiendo los porqués, ¿no? Desencajando estamos nosotros, sacando cajas de otras cajas. Hemos sacado ya muchas, las de los libros, la de la película. Pero también has decidido que Viaje a alguna parte sea también una obra de teatro, Viaje a la Luna, a esa casa. Sí. ¿Por qué? ¿Crees que en el escenario, precisamente en las tablas, en lo dramático, va a funcionar también la historia? Pues vamos a ver, espero que sí, claro. Tiene la idea aparte, tú has mencionado antes el TEDx, ahí surge un poco el germen. Pero me invitan a hacer este TEDx y yo ya ahí, aunque el TEDx es una cosa muy firme, o sea, bueno, tiene unas normas, ¿no? muy específicas, pero bueno, yo ya me llevé una cajita de estas mías y sacaba cosas de la caja y ponía Fernando y Emma, se les escuchaba, entonces ahí surge esta idea, claro, que se ha ido desarrollando, ha cogido más forma y claro, lo que vamos a hacer ahora en el CDN es nuevo, no lo he hecho antes tal cual, pero yo creo que sí que puede funcionar por lo que tiene de
por lo que tiene de teatral mezclado con informativo. O sea, yo llevo muchos materiales del archivo que no están en la película y empiezan a formar ahí una especie de historia que también tiene mucho de collage, como la película, pero bueno, en otro formato, claro. Continúa el diálogo, ahora con el público. Eso es, continúa el diálogo con el público, que sí, que estén ahí, ¿sabes? Eso es, después del libro y el documental, la obra de teatro cierra la trilogía. ¿Has terminado de abrir cajas? Sí. O sea, sí, te lo digo así firme porque quiero ser capaz de no abrir ni una más. Sí, yo creo que sí, que está todo más o menos inventariado, queda mucho por hacer para investigaciones futuras de otras personas interesadas, pero yo ya tengo que cerrar la etapa con los muertos y ir a otra cosa. ¿Ha sido tu forma de hacer el luto? Pues igual sí, ha sido como un duelo alegre. Algo así, como sí, conocerles y rendirles lo que yo he considerado en mi humilde posibilidad hacer por ellos, que es seguir sacando sus cosas para compartirlas, porque creo que son de todas, que no son mías. Y sí, de alguna manera sí ha sido eso, ha sido cerrar ese duelo de la ausencia transformándoles en presencias. Un luto, sí, muy alegre, muy creativo y, por cierto, muy polifacético. Y así se cierra el círculo. Un círculo que no me atrevo a llamar vicioso y que yo creo que expresa uno de los deseos más permanentes a lo largo de la historia, que el amor sea fácil. Es una historia de amor lo que has escrito, sí. En muchas versiones. Sí, eso es, una historia de amor libre. Y libertario. Sí. ¿Qué es lo que más vas a echar de menos de Emma y de Fernando y de la Luna? Pues la verdad es que yo creo que nada, porque yo me los llevo dentro. O sea, entonces creo que no voy a echar nada de menos, porque lo material se deja, ¿no? Yo creo que está bien practicar el desapego y lo que tú te quieres quedar te lo llevas contigo. Pues ahora se nos ha quedado también a nosotras dentro. Qué bien. Que muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti, ha sido un placer y divertidísimo, de verdad. Ha sido un viajazo el que hemos hecho, efectivamente, a la Luna, a alguna parte, con Elena de Llanos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Han volteado hasta el recuerdo, entonces a qué volver. Mi perro ahí arriba inmóvil, viendo la tarde crecer. Ese vacío de ahora, entonces a qué volver. Ese vacío de ahora, entonces a qué volver. Volver, ¿para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que duela tu ausencia, entonces a qué volver. Mi puente, mi viejo puente, qué río verá correr. Si lo han llevado de Tilcara, entonces a qué volver. Si lo han llevado de Tilcara, entonces a qué volver. La magia que se ha perdido, ¿quién la pudiera encender? Ni la tierra ya es de tierra, entonces a qué volver. Ni la tierra ya es de tierra, entonces a qué volver. Volver, ¿para qué? Para sentir otra vez que se desboca tu ausencia, dormida en mis venas, borrada en mi piel. Para que duela tu ausencia, entonces
Ahora que nadie nos oye, esta canción aparece en la banda sonora. Es de tu abuela de sangre, María Dolores Pradera. ¿Vas a volver a ella? ¿A esa otra parte de la saga familiar? Pues a ver, la verdad es que a mí me gustaría, y tengo una cosa ahí en mente, pero me da casi pudor decir, hola, yo ahora solo hablo de mis abuelos. ¿Ves que Pero con esos abuelos sí, que tú sí. tenías, como para no hablar de ellos? Sí, la verdad que se presta y lo merece y ojalá se consiga, vamos a ver, pero bueno, eso está muy verde. ¿No te han dicho que voy a morirme? No creas que me da miedo morir. Me intranquiliza, eso sí. Pero en cierto modo tengo una sensación de libertad que nunca había sentido.